Primero, presentarme, ¿vale? Yo soy Elías Jerónimo, ¿vale? Uno de los responsables del programa es Innovación, ¿vale? Que está llevando a cabo Fundación Splay en conjunto con La Rueca. Este, buen día, pues sigo diciendo buen día a las personitas que están sumándose. Recordar que el audio no está habilitado, sino más bien tenemos, sí, ya al tema de las grabaciones y todo eso lo contaré ahora, ¿vale? Así que bueno, les decía entonces, yo soy Elías Jerónimo, uno de los coordinadores del programa de innovación que se está llevando de forma conjunta tanto Fundación SPY con La Rueca, ¿vale? Hoy tenemos un primer webinar de los 10 que se van a llevar a cabo, ¿vale? Pero antes me gustaría introducirles un poquito de qué va el programa. ¿Qué es innovación? En realidad, esa innovación tiene como objetivo apoyar la modernización de la tecnología en las entidades de la economía social, ¿vale? Este proyecto está financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que da la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, ¿vale? Eh, Esa innovación es la continuación, es una fase de continuación, ¿vale? De todo un proyecto más grande que estamos realizando desde el 2024, que tuvo un momento clave en el encuentro de la ciudadanía digital y comprometida, ¿vale? Durante el año pasado fuimos trabajando y recogiendo inquietudes y necesidades tecnológicas que siempre están presentes en nuestro sector, ¿vale? Es así que esto se traduce en estos itinerarios que estamos gestionando hoy en día, ¿vale? Estos itinerarios están traducidos en 30 formaciones de 2 horas, ¿vale? Desde dos vertientes. Una vertiente que es transformación digital, en el cual hay 20 unidades formativas, y otra vertiente que es innovación social y tecnología social, que está traducida en otras 10 formaciones, ¿vale? Em, Toda esta información está en la página web de innovación.net. Ahora se los voy a pegar en el chat, ¿vale? Para que te puedan acceder a ella. Estos 10 webinars que son complementarios en este paquete de formaciones son 10 y de alguna u otra forma abren el espectro o el paradigma de cómo empezar a abordar la transformación digital, ¿vale? Recordar que justo lo que preguntaba una compañera recién por chat, todas estas sesiones van a estar grabadas, como preguntaba Susana Victoria. Todas estas sesiones van a estar grabadas, ¿vale? En un momento determinado, esperemos que la próxima semana les compartiremos una página web, un clúster en realidad de recursos donde van a estar subidas y se irán subiendo a medida que se vayan realizando los webinars, ¿vale? Aún así, siempre fomentamos la participación directa y que puedan venir porque siempre todas las formaciones tienen más chicha, como dicen acá, cuando participas en directo, ¿vale? Otro detalle más que me gustaría comentarles es que antes de empezar, a ver, no sé si nuestro formador ya está en la sala. Ahora lo voy a ver. Vale, otro detalle que me gustaría comentarles es que dentro del programa Innovación tenemos dos herramientas claves que nos gustaría que puedan aprovecharlas. Una de ellas es nuestro diagnóstico de madurez digital, ¿vale? Que es una herramienta que nos sirve para evaluar o analizar el estado digital en el cual se encuentra la entidad. ¿Vale? A partir de ese primer análisis, luego enviarles un informe completo de lo que vimos y poder empezar a hacer un trabajo con ustedes, ¿vale? Recordar que todo esto es de forma gratuita y que pueden participar todas las entidades de economía social que crean pertinente esta herramienta, ¿vale? Otra herramienta que estamos trabajando en esta edición es el tema de la asesoría digital, ¿vale? Es, es un espacio en el cual pueden hacer preguntas puntuales sobre distintas temáticas que quieran saber sobre las tecnologías, sobre cómo mejorar o qué procesos pueden incluir en los procesos de transformación digital de su entidad. ¿Vale? Estos formularios están en la página web que ahora les voy a compartir. ¿Vale? Deme un segundo. Sí, ahora voy con... Alguien me está levantando la mano. Un segundo. Bueno, eso les decía que está este segundo formulario, que también está la información en la página web, que va a tratar sobre la asesoría digital, ¿vale? Toda esta información está en la página web, que se la voy a compartir en breve. Así que, bien.
Hasta acá. Creo que alguien tenía la mano levantada. Les comentaba al principio que los micrófonos, por un tema organizativo, están cerrados, ¿vale? Pero sí el chat está abierto a preguntas para este momento. En determinado momento abriré los micrófonos para que podamos hacer preguntas, dudas, comentarios, ¿vale? Así que si la personita que tenía levantada la mano quiere comentar algo, pues si lo puede hacer por chat ahora, estaría fantástico, ¿vale? Bueno. Dicho esto, hoy tenemos el primer webinar de esta serie de 10 que va a ser dominando el entorno Microsoft 365, que es un entorno virtual o que es un espacio de trabajo colaborativo, ¿vale? Para eso contaremos con la presencia de nuestro formador que se llama David Domínguez, ¿vale? David, ¿estás por ahí? A ver, no lo estoy viendo en la sala. A ver, un segundo. David, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, 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 estoy conectado. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, eso, les comentaba que el primer webinar iba a estar a tu cargo, ¿vale? Que David Domínguez es coordinador en transformación digital y gestión tercer sector de Fundación Splay, ¿vale? Se estudió ciencias ambientales en la UNED y por cosas de la vida terminó trabajando como desarrollador web y técnico de marketing digital, es diseñador gráfico también y formador y planificación de tecnologías de la comunicación. Así que bueno, ¿quién mejor para presentarse que él mismo? Así que David, como para aprovechar toda esta sesión, te cedo el espacio a partir de este momento. Así que a partir de ahora es todo tuyo. ¿Te parece? Perfecto, gracias, Elías. Bueno, Nada. nada, yo creo que ya me han presentado suficiente, que está fenomenal bueno, ya trabajo en Fundación Splay también con Elías y sobre todo nos dedicamos a mucha customización y mentoring y adaptación un poco de lo que sería el entorno de 365 a entidades del tercer sector, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la importancia de los entornos en la nube y de qué utilidad nos pueden dar en nuestro día a día, en nuestro trabajo. En este momento en el que parece que solo hay inteligencia artificial generativa, pues bueno, es hablar de otras herramientas que están ahí desde hace más tiempo y que siguen siendo herramientas interesantes y que de hecho poco a poco, o sea, quiero decir, estas herramientas sí son también de alguna manera, entre comillas, novedad, o sea, para muchas entidades del tercer sector, para muchas pymes privadas también, o sea, hay poca gente que todavía se incorpore el trabajo en la nube, ¿no? Como una herramienta sólida y estable de su trabajo del día a día. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De qué nos puede aportar y de qué situación, o sea, qué problemas o qué necesidades nos puede cubrir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de la nube, siempre estamos en un... Es un poco como cuando hablamos de las TICs, ¿no? Siempre estamos utilizando un paradigma, ¿no? De un concepto que es un poco subjetivo, ¿no? Y que luego cada uno dibuja en su cabeza de una manera. Entonces vamos a intentar entre todos y todas también clarificar, bueno, no sé si, perdonadme porque me conecto un poco más tarde, no sé si os ha dicho Elías que a través del chat podéis hacer preguntas y lanzar vuestras ideas y respuestas. Entonces, me gustaría así hacer un barrido muy rápido, muy rápido, muy rápido de qué entendéis por nube, así con tres, cuatro palabras cada uno, como mucho. O sea, me lanzáis ahí por el chat, a ver, y voy rescatando algunas, ¿vale? ¿Os parece? Pues venga, en un minutillo muy rápido, cuando hablamos de nube, ¿qué entendemos? O de entorno virtual de trabajo, ¿qué entendemos? ¿Qué tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, ¿a dónde nos lleva la idea? Bien, por ahí ya alguien se ha lanzado un archivo, zona donde almacenar información, muy bien, almacén digital, un Un set. ser. Vale, espacio virtual compartido, espacio online para almacenar y acceder desde cualquier parte, disco duro compartido. Veo que hay una idea que está bien asentada, ¿no? Sobre el tema del almacenaje digital, ¿no? Y el espacio compartido, ¿no? No va a ir mal, no va a ir mal, ¿eh? Almacén, colaboración, accesibilidad en tiempo directo, ¿vale? Almacén accesible de todos los sitios, almacén, almacenamiento externo, bien. Almacenamiento no físico, esto es importante, parece una tontería, pero tiene sus claves ahí, servidor compartido, almacén.
trabajo conjunto. Esto de servidor compartido, o sea, es un poco verdad, pero también en el concepto nube es un poco mentira, ¿eh? Ahora hablaremos de eso. Vale, disco de almacenamiento físico, accesibilidad y colaboración, almacén. Almacén, la palabra almacén, compartir y sitio donde guardar, parece que están ahí fuertes ya sentadas. Teletrabajo, trabajo conjunto al mismo tiempo, bien. Trabajo compartido, eso está muy bien. Ese matiz, fenómeno. Vale, vale, bien, bien, bien. Pues muchas gracias por la participación activa que habéis demostrado y espero que siga así toda la sesión, ¿eh? Y nada, sí, a ver, vamos a hablar un poco de esto. Entonces, bajémoslo a tierra, ¿no? El tema del concepto nube y el concepto entorno virtual de trabajo. Vale. Ambos conceptos tienen muchas similitudes, aunque no son estrictamente lo mismo, ¿vale? Es decir, sobre el paradigma nube hay muchas otras cosas que aplican, ¿no? Y que tienen una base, digamos, común, ¿vale? Que tiene que ver con la accesibilidad global, que tiene que ver con el trabajo colaborativo. O sea, cuando hablamos de nube, hablamos de conceptos, o sea, digamos, dentro del concepto nube tenemos dentro una serie de condiciones, ¿no? Para ser nube, ¿no? Nube digital, claro. Y tiene que ver con estos conceptos, ¿no? Pues el trabajo colaborativo, el repositorio, directorio o disco duro, como decís, o lugar no físico donde puedo guardar mis archivos y guardar distintos documentos, ¿vale? Hay otros conceptos, o sea, eso, trabajo colaborativo, sitio donde guardo las cosas, en la accesibilidad global, que decía yo antes, es decir, ¿qué es esto de la accesibilidad global? No guarda tanta relación, aunque en los tiempos que corren cada vez también más, ¿no? Con el tema de accesibilidad pura, ¿no? Cuando digo accesibilidad pura hablo de concepto de accesibilidad para alguna dificultad, ¿no? En el usuario, ¿no? De tipo visual, de tipo auditiva. No voy por ahí, sino voy por el tema de conectividad global, es decir, eh, el concepto nube implica per se el poder acceder a ella casi desde cualquier lugar con conexión a Internet, lógicamente, ¿vale? Entonces, a eso me refiero con accesibilidad global, con espacio colaborativo, con el lugar donde guardar archivos digitales y compartirlos y tenerlos ahí disponibles, ¿vale? Eso, digamos, agruparía un poco el concepto de nube. Pero, ¿qué es el espacio virtual de trabajo? Pues sería, digamos, podríamos entenderlo como una de las posibles herramientas que configuran la nube como concepto. Es decir, en la nube como concepto hay muchas más cosas, yo qué sé. Por ejemplo, entre comillas, admitirme algunas licencias. Spotify es una nube, ¿vale? Por ejemplo, lo que pasa es que, claro, no te permite a ti guardar estrictamente o a priori, pero bueno, depende en el perfil de pago, sí. O sea, quiero decir que ahí hay conceptos de nube. Hay otras herramientas, eh, pues por ejemplo, YouTube tiene un concepto de nube también detrás, ¿no? De subir archivos, subir documentos de vídeo, publicarlos, tal, almacenarlos de algún modo, compartirlos, ¿vale? Quiere decirse que el entorno virtual de trabajo es, digamos, una herramienta más de las posibles que encontramos en la nube, ¿vale? Con concepto nube, ¿vale? Entonces, ¿qué es un entorno virtual de trabajo? Pues un entorno virtual de trabajo es un espacio colaborativo orientado a la productividad y en el que vamos a encontrar distintas aplicaciones o auxilios o sistemas que nos van a facilitar ese trabajo colaborativo, ¿no? Integra, digamos, también el concepto aplicaciones, que en el concepto nube yo per se no lo metía, ¿vale? Para, digamos, simplificar el concepto nube a cuatro cositas o tres cositas que sean comunes a cualquier tipo de nube que exista, ¿no? Sin embargo, en el entorno virtual de trabajo ya aparecen otras cosas. Aparecen aplicaciones de productividad, aparecen el concepto permisos, por ejemplo, es decir, el concepto de que sobre el concepto inicial que os decía yo de nube, de accesibilidad global, es decir, de poder acceder de cualquier sitio, en el entorno virtual de trabajo también, pero además cabe la estratificación, es decir, de esta persona sí puede acceder aquí, pero no aquí. Esta persona puede ver este archivo, pero no este, ¿vale? O sea, estratificación de permisos y accesos, ¿vale? Y entonces, si es una nube de productividad orientada a la productividad y al trabajo, eso nos lleva también a qué opciones tenemos hoy por hoy que se puedan llamar esto, ¿no? Y que puedan ser un entorno virtual de trabajo. Bueno, pues básicamente existen un montón de opciones, más de las que habitualmente el público común conoce, pero claro, no todas tienen ni la estabilidad, ni el desarrollo, ni un poco la implantación
que tienen las dos principales que comercialmente se conocen, ¿no? Y que son las que copan prácticamente, diría yo, el 99,9 del mercado lo copan ellas, ¿vale? Que serían Microsoft 365, ¿vale? Y serían Google Workspace. En esta misma línea de webinares, creo que Elías os lo ha comentado, trabajaremos también Google Workspace, o sea, sí que hablaremos de ese entorno virtual de trabajo. Pero hoy el entorno virtual de trabajo que nos ocupa es Microsoft 365. Vale, ¿y qué tenemos en Microsoft 365? Bueno, la nube de Microsoft 365 es la nube de Microsoft. Todo esto empieza también, o empieza en el desarrollo de Microsoft, con la posibilidad de generar opciones de trabajo virtual asociadas a lo que eran las licencias de escritorio del Office, las de toda la vida, ¿no? El Word, el Excel, el Outlook, el Access incluso. Bueno, el Access a nivel nube no existe, pero bueno, transformaron de otra manera, ¿no? El PowerPoint, ¿vale? Entonces intentaron desde ahí empezar a darle esas capacidades, un poco, pues eso, generaron lo que llaman y el concepto así principal que habréis escuchado ya muchas veces, generaron el entorno Azure o la nube Azure, que es la nube de Microsoft, ¿vale? Y a partir de generar la nube de Microsoft Azure, se empezó a desarrollar un poco todo un ecosistema que es Microsoft 365, que permite distintos niveles de productividad y distintos avances y posibilidades, ¿no? Vamos a ir viendo, si queréis, un poco, vamos a ir detallando, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, además de integrar la nube en sí, o sea, en la nube en sí, el tema de la ofimática, ¿vale? Que por supuesto está integrada y está disponible. Sí que anticipo que aunque la tienen integrada, las licencias de la ofimática de nube de Microsoft 365 son un poco limitadas, ¿vale? Es decir, la mejor manera de trabajar en la nube con Microsoft 365 sería, o sea, con la parte ofimática hablo, ¿eh? Ahora hablamos de otras aplicaciones que no tienen nada que ver y que van fenomenalmente, ¿no? Pero la parte ofimática, digamos, la han implementado de un modo un poco más limitado. Es verdad que están trabajando en ello y que probablemente llega un punto en el que la ofimática en la nube iguale a la ofimática de escritorio sin ningún problema. A día de hoy no es así. Es decir, tú abres el Excel en la nube y tiene unas limitaciones que el Excel de escritorio no tiene. Entonces, lo interesante es trabajar utilizando las licencias premium y las licencias premium lo que te permite es trabajar los archivos que tienes en la nube llamándolos desde la aplicación de escritorio. ¿Vale? Es decir, las licencias premium de la nube lo que te permiten es tener entonces la nube, pero además instalar en el escritorio tu ofimática de escritorio de toda la vida, ¿no? Y esa ofimática de escritorio de toda la vida se entiende con la nube perfectamente y abres el Excel desde la aplicación de escritorio, aunque esté en la nube, ¿vale? Esta es un poco una de las bondades de este entorno, ¿no? La posibilidad de trabajar un archivo en la nube sin descargártelo, llamándolo desde la aplicación de escritorio. Chimpún, ¿vale? Lo abre la aplicación de escritorio, rectificas ahí lo que sea y una vez que lo has trabajado, guardas, cierras y el archivo sigue estando en la nube. Lo que pasa es que lo has actualizado y lo has cambiado, ¿vale? Entonces, esa es una de sus limitaciones. Empezamos por las limitaciones, ¿no? Por lo feo, por lo malo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cuáles son sus bondades? Si superamos la ofimática, que sería y afectaría esta limitación, pregunta alguien que si funciona como Dropbox. No funciona como Dropbox. O sea, de hecho, Dropbox, en lo último que yo utilicé Dropbox, que hace ya un tiempo, lo reconozco, pero tenía un problema que si hay varias personas trabajando contra el mismo archivo, se generan versiones. O sea, generaba un poco de dificultad Dropbox. Aquí no. Aquí tú decides en la nube si o sea, la verdad es que se trabaja de manera colaborativa bien. De hecho, incluso llamando al archivo de la nube de Microsoft, ¿vale? Imaginaros que tenemos un Excel y estamos trabajando con varios compañeros, llamándolo desde la aplicación de escritorio, cuando lo abres, él, como reconoce que es un archivo de nube, te dice, vale, ¿quieres que tus cambios se compartan en tiempo real con otros compañeros o con otra gente de tu entorno? Y entonces tú le das, es una ventana, un pop-up que te sale ahí en una esquinita y tú le dices sí o no. Si dices que no, entonces solo trabajas tú en ese archivo y nadie puede acceder ni hacer cambios. Cada vez que alguien intente abrir ese archivo, le va a decir, esto es de solo lectura, majo, no puedes cambiar nada, ¿vale? Pero si tú le dices que sí, tú trabajas desde el escritorio, desde la aplicación de escritorio ese archivo, pero la gente lo puede abrir online y ver tus cambios en tiempo real. Y ver, ah, mira, ha cambiado esto. E incluso a introducir algún cambio ellos y ellas también, ¿vale?
Ahora, lo que se recomienda como buena práctica es que si se va a hacer un trabajo de verdad colaborativo sobre un archivo y está más o menos planificado ese trabajo colaborativo, ese día, esa mañana, ese tal, ese cual, lo suyo es que todos los usuarios lo abran de manera online y lo trabajen online simultáneamente. Es menos disruptivo y puede dar y da menos problemas, ¿vale? Si pudiera llegar a dar algún problema, sería más que uno esté en escritorio y el otro y los otros estén en la nube, ¿vale? Entonces, la mejor práctica sería esta. Pero bueno, no me quiero enredar mucho en eso. Entonces, respondiendo un poco entonces a lo de Dropbox, aquí no te genera, digamos, archivos y archivos y archivos por los diferentes cambios que han hecho los diferentes usuarios, ¿vale? Aquí no, aquí se trabaja sobre el mismo y de hecho te avisa si hay algún tipo de incoherencia antes de guardar. Y te dice, oye, aquí hay una incoherencia, tú has puesto esto y no sé quién puso esto, ¿qué cambio cojo? ¿Vale? Entonces, no te permite generar archivos de estos sombra, como pasaba en Dropbox, porque uno introdujo una cosa diferente a la tuya y entonces te lo clona y te pone los cambios de uno y no los del otro y así. No, aquí no ocurre así, ¿vale? Te pide siempre autorización, pero salva una copia, lo cual es de agradecer. Vale, entonces, ¿esto dónde nos afecta? Nos afecta en el Excel, en el PowerPoint y en el Word, ¿vale? Son las tres aplicaciones en nube que vamos a encontrar diferencias bastante pronunciadas entre la aplicación de escritorio y la de nube. Pero como veis aquí en la diapositiva que estoy compartiendo hay un montón de iconos más. Hay un montón de cosas aquí que son bastante llamativas. Bueno, esto que os digo también afectaría a otras aplicaciones de escritorio, pero que no suelen ir en las licencias estándar, como pueden ser el Planner, o sea, perdón, el Planner, el Program, o sea, las aplicaciones que sacó de Microsoft de escritorio para hacer el Project y el Program, creo que se llamaban así. Entonces, estas dos aplicaciones que no vienen en la licencia estándar también tienen su versión de escritorio y también les pasaría lo mismo, ¿vale? Pero insisto que no vienen en las licencias estándar, por eso a veces ni lo mencionamos. Para todo lo demás, ¿es similar a Google cuando te descargas la aplicación de escritorio? Eh, no, hay diferencias. Ahora vamos sobre eso. Vale, entonces, lo primero, y antes de hablar y perdernos un poco en las aplicaciones que hay en la nube y tal, hay una diferencia importante que hacer en Microsoft 365. La mayor parte de la gente que desconoce este entorno identifica o que conoce un poco, que tiene una cuenta gratuita de Microsoft, que te la puedes hacer de Outlook, ¿vale? O sea, online y tal. Identifica Google y Microsoft. Google, cuando tú generas una cuenta de Google, te genera tu Drive asociado, ¿vale? Tu repositorio, tu espacio de 15 gigas en la nube de Google gratuito asociado a tu Gmail y tal. Vale, bien. Cuando tú haces lo mismo con Microsoft, hace lo mismo y te genera un OneDrive. Ellos lo llaman OneDrive, ¿vale? Que es el icono de la nubecita. Os lo señalo aquí en la pantalla, este de aquí abajo, ¿vale? OneDrive es lo que es similar a Google Drive en ese sentido, asociado a la cuenta. Pero, ¿cómo se establece y cómo se organiza un entorno de nube de Microsoft? Vale. Cuando tú contratas licencias a Microsoft, ¿vale? Bueno, antes de entrar en esto, deciros que, por supuesto, las licencias de Microsoft para el tercer sector, Microsoft sí que tiene una línea, la que llaman ellos non-profit, ¿vale? Eh, un aliado nuestro habitual que es TechSap, ¿vale? TechSap es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a gestionar peticiones de licencias gratuitas para las entidades del tercer sector por la línea non-profit de Microsoft. Entonces, TechSap, digamos, es el socio que ha encontrado Microsoft para validar esas peticiones, ¿vale? Entonces, esto sería materia casi de otro webinar, pero solo que sepáis eso, que tenéis acceso, no necesitáis ir al mercado habitual para adquirir una licencia de Microsoft que, trasladado a una entidad sin ánimo de lucro podría suponer un impacto económico fuerte y grande, ¿vale? O sea, porque claro, si lo pagas a nivel comercial y somos 10 empleados en la asociación, pues bueno, es un dinero, ¿vale? Al mes y al año. Entonces, Microsoft tiene una línea sin ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, esa línea sin ánimo de lucro, para acceder a ella, hay que acceder a través de TechUp, que es la entidad. TechSap te valida, o sea, te mete en un proceso, hay un formulario, una serie de cosas, tienes que aportar una documentación y si te da como entidad valorable, entonces Microsoft te otorga licencias, ¿vale? Te da licencias sin ánimo de lucro. En Microsoft lo que evalúa es el tamaño de la entidad y otros factores, y entonces siempre da unas licencias gratuitas, un número de licencias, y luego
te da acceso a ampliar esas licencias en un precio diferente al del mercado, ¿vale? Esto es cómo funciona para el tercer sector, así en resumidas cuentas. Y ahora volvemos un poco entonces a, vale, ya tenemos 1.000 licencias, ya he adquirido 1.000 licencias. ¿Ahora qué hago con este entorno? ¿Cómo se dibuja para mí este entorno? Vale. Esta es la parte menos intuitiva de Microsoft 365. Es decir, Microsoft 365 tiene mucha capacidad y mucha potencia de productividad y de trabajo, pero cuando uno empieza es como que no ve nada, ¿no? Y es un poco, como yo suelo decir, es un poco el lejano oeste, es decir, o el hágaselo usted mismo, ¿no? Es decir, es como que tienes que empezar de un -10 que no sabes un poco ni cómo gestionar. Vale, hablemos de eso. Lo que hace Microsoft cuando tú te das de alta como entidad, ¿vale? Como una entidad jurídica, ¿vale? Y adquieres licencias, que es diferente a cuando te haces un usuario tú particular, ¿vale? Pero cuando lo haces como una entidad jurídica, Microsoft lo que hace es de su nube de Azure, de su entorno virtual en la nube, te asigna un segmento de Azure, un trozo, o sea, digamos, un espacio delimitado para ti, tus actividades, tus aplicaciones, tus licencias y tus cosas, ¿vale? Ese espacio que te asigna se llama tenant, ¿vale? Lo escribo aquí en el chat. Esto es lo que te asigna, ¿vale? Cuando tienes un tenant asignado, automáticamente lo que tienes es con el usuario que te ha registrado y te han mandado todas las altas de licencias, ese es el usuario que tiene acceso a la consola de administración, ¿vale? Del tenant. Entonces, cuando accedes a la consola de administración del tenant, es desde ahí desde donde puedes empezar a crear los usuarios, a crear tu infraestructura en tu nube, ¿vale? Este es el paso, ¿no? Y desde ahí se hace. Vale, ¿cómo se genera esa estructura de la nube? Vale. Como os decía antes, OneDrive va asociado al alta de usuario. Es decir, si yo tengo licencias de Microsoft y doy de alta a un usuario, automáticamente a ese usuario se le asigna de base 1 TB, ¿vale? En las licencias estándar de espacio en la nube con OneDrive, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que, claro, esta parte es de pago, entiéndeme, no está igualada a la parte de Google de 15 gigas. Google en Workspace igual, si tienes las licencias de pago, te asigna también una gran capacidad, menos que Microsoft, pero bastante alta también. Entonces, cuando tú generas un usuario en Microsoft en tu tenant, a ese usuario automáticamente se le asigna un OneDrive, ¿vale? O sea, por el hecho de existir el usuario, además de la cuenta de correo, tiene un OneDrive, ¿vale? Entonces, ¿organizamos nuestra labor y nuestra tarea y nuestro espacio de entidad en el OneDrive? No, porque el OneDrive está asociado a la cuenta de ese usuario. Es como el compartido de ese usuario. Puede compartir archivos desde ese OneDrive, por supuesto, pero realmente ese OneDrive es como que está asociado a esa cuenta totalmente. Entonces, todo lo que guarde en ese OneDrive, imaginaros si mañana alguien sale de la entidad porque encuentra otro trabajo, por lo que sea, porque yo qué sé, cambia de vida, elimino ese usuario y todo lo que estuviera en ese OneDrive me lo cargo. Entonces desaparece. Así que no es la manera de organizar el entorno. ¿Qué herramienta viene a salvarnos y a organizar el entorno de nuestro tenant cuando somos una entidad que vamos a adquirir las licencias y queremos montarlo? SharePoint. Esa es la herramienta, ¿vale? Os señalo aquí en pantalla el icono, ahí le tenéis, SharePoint, ¿vale? Entonces, SharePoint es la herramienta que nos ayuda a vertebrar los espacios de trabajo dentro de nuestro tenant. Tiene el equivalente en Google, para los que venís de Google un poco, habéis tenido la licencia de pago de Google, porque esto es la licencia gratuita, no lo veis, es los grupos de Google, ¿vale? Pero aquí son SharePoint, ¿vale? Como punto de compartición, se podría decir, ¿no? Así una traducción un poco libre. Entonces, esto es SharePoint, ¿vale? ¿Qué nos permite SharePoint? Vale, pues SharePoint nos permite crear, o sea, cuando tú creas un grupo de SharePoint en tu tenant, hay distintas posibilidades de creación de ese grupo de SharePoint, ¿vale? Con distintas atribuciones a ese grupo. No digo permisos, digo atribuciones, es decir, aplicaciones que pudiera tener ese grupo, pues sí, aplicaciones y posibilidades dentro del entorno, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿De qué estamos hablando con las posibilidades dentro del entorno? Seguramente, de hecho, voy a parar aquí un segundo y voy a hacer otra pregunta. Los que habéis sabido algo de Microsoft 365, lo habéis manejado, ¿qué pensáis que organiza el entorno? ¿SharePoint o Teams? A ver, venga, decidme. ¿Dónde se guardan las cosas? ¿Los grupos de Teams? ¿Grupos de SharePoint? Los que tengáis alguna idea. Si no tenéis idea, pues nada, no respondáis. Vale. Os he desvelado yo parte de la respuesta ya. Me precipita. Correcto. Bien, bien, bien. Veo que mayoritariamente sabéis por dónde andáis. Correcto. Es SharePoint, sí.
Vale, esto lo digo, o sea, tenía que haberlo preguntado antes a ver, que sois un poco pillos y pillas. Pero bueno, pero realmente, ¿por qué? Porque con mucha gente que hablo de las entidades, ellos se han acostumbrado a acceder al entorno o la primera idea que tuvieron de Microsoft 365 fue a través de Teams, de la herramienta de comunicación. Y la gente verdaderamente cree a veces, todavía encuentro gente que cree que el que guarda todo y vertebra todo es Teams. Pero Teams es como si fuera una especie de consola, una gran consola de comunicaciones dentro del entorno Microsoft 365. Entonces, realmente, Teams no guarda nada. Teams lo que te permite es acceder a cosas, ¿vale? O sea, es como si fuera una placa o una capa que tú aplicas sobre el entorno, que es una capa de comunicación y se llama Teams, ¿vale? Entonces, desde Teams te permite acceder, por ejemplo, a archivos de un entorno de SharePoint, o sea, de un grupo de SharePoint, ¿vale? Podrías tenerlo ahí en una pestaña, en la pestaña archivos de Teams y ves los archivitos ahí que tienes y tal y cual. Pero realmente Teams no es el que manda en el entorno. El que manda en el entorno es SharePoint. O sea, el entorno se estructura con los grupos de SharePoint. O sea, pongo por ejemplo, de hecho, pongo por ejemplo y comparto pantalla, ¿vale? Dame un segundo. Mm. Perdonad que me ha deslogado en este tiempo. Esto es un protocolo interno que tenemos de seguridad y que es un poco intenso. Vale. Vale, ¿qué os quiero mostrar? Os quiero mostrar un poco cómo funciona luego, cómo funciona en un entorno real el tema de SharePoint. Vale, esto que acabo de abrir es SharePoint, ¿vale? Pero ¿qué es en el fondo? ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Vale, SharePoint, además de ser un grupo, o sea, tú cuando abres un grupo, por ejemplo, en Google Drive, lo que te muestra Google Drive es casi como tiene el aspecto de una carpeta, básicamente. O sea, tiene este aspecto, muestro, ¿vale? Este aspecto, más parecido a este aspecto, ¿vale? Pero realmente lo interesante de SharePoint es que en SharePoint puedes tener, o sea, cuando tú creas un grupo de SharePoint tienes una visual tipo web, ¿vale? Que es esta, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en nuestro caso es uno nuestro, ¿vale? Tienes la posibilidad desde la consola de administración de generar un metamenú. El metamenú es un menú que te agrupa, o sea, que siempre te agrupa, lo que puedes configurar tú y decir cuáles quieres mostrar y cuáles no, pero te agrupa todos los SharePoint del entorno. Es decir, de mi tenant, el concepto este que hablábamos al principio. Si yo tengo 17 SharePoint creados en el entorno, los puedo agrupar en un metamenú y los anclo a uno principal. Digo, ¿cuál es el principal? Este, en nuestro caso es este, el de fundación, ¿vale? Entonces, ancla al principal todos estos, ¿vale? Y te puedes crear un metamenú de tal manera que cualquiera que esté en la organización y acceda a un SharePoint, sea el SharePoint que sea, le va a aparecer el metamenú arriba de toda la estructura de la organización y de los SharePoint que tiene, al margen de sus permisos, ¿eh? Es decir, a lo mejor yo no tengo permisos para entrar en un SharePoint de estos, pero yo lo veo, ¿vale? Y sé que existe y sé que está ahí, ¿no? Da digamos, una sensación de entorno estructurado, ¿vale? Y luego, aparte, te genera un menú interno de este SharePoint, del SharePoint en el que actualmente me encuentro. De hecho, un menú que se puede estratificar, como veis aquí, ¿vale? Con distintas herramientas. Es decir, los menús de SharePoint no son solo a carpetas, como he abierto yo aquí ahora mismo, son a herramientas. Por ejemplo, pongo un ejemplo también, os muestro un ejemplo aquí muy visual. Este. Doy aquí y ¿qué me está enseñando? Pues me está enseñando un SharePoint list, ¿vale? Ahora hablaremos de esa herramienta. Vale, lo que quiero enseñaros entonces con SharePoint es que al final en nuestro tenant se estructura creando grupos de SharePoint. Claro, alguien pone por ahí Merce, no es un gestor documental. No, no es solo un gestor documental. También es un gestor documental, pero no es solo eso. O sea, SharePoint es un entorno, o sea, es un grupo, perdón, dentro del entorno, es un grupo colaborativo. Y ese grupo colaborativo integra un montón de herramientas diferentes, ¿vale? Entonces, ese montón de herramientas diferentes pasa desde un gestor documental, como este que os estoy enseñando aquí ahora mismo, ¿vale? En el que además, por cierto, tú dentro, asociado a tu mismo SharePoint, tú puedes crear lo que se llaman distintas bibliotecas, es decir, SharePoint por defecto, cuando creas un grupo, te genera una carpeta automática que se llama Documents, ¿vale? Pero tú puedes llegar aquí y decir, vale, no quiero, aparte de puedes renombrar la carpeta,
puedes crear un montón de bibliotecas más, ¿vale? Es decir, puedes crearte lo que se llaman bibliotecas, ¿vale? Que son como repositorios principales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Carpetas principales, ¿vale? Entonces, cuando te creas los SharePoint, estructuras tu entorno, tu tenant. Y entonces, por ejemplo, nosotros aquí lo que os estoy mostrando son nuestros SharePoint que tienen mucho que ver con nuestra estructura conceptual y de trabajo, ¿no? De las áreas de contenido que trabajamos, de áreas internas de trabajo, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, esto es lo que es SharePoint en resumidas cuentas. O sea, fácilmente creas ahí una serie de grupos. A los grupos puedes asociar usuarios que ya has dado de alta también en esa consola de administración. Puedes dar permisos para acceder a todo un grupo, a un grupo de usuarios o solo a una parte. Puedes incluso permitir que todos los usuarios accedan a un SharePoint, pero no a todas sus partes ni a todas sus herramientas, de tal manera que segmentes los permisos de usuario. De hecho, una de las ventajas que tiene el entorno 365 es la gran segmentación de permisos de usuario que permite, ¿vale? Y permite una segmentación enorme a nivel de archivo. Es decir, yo puedo tener un SharePoint ahí maravilloso que entra toda mi entidad, todos los trabajadores de la entidad, pero luego a lo mejor tengo 4 archivos que quiero que solo los vea el equipo directivo y esos 4 archivos para esos trabajadores no existen porque ni los ven, ¿vale? Entonces te permite una segmentación a ese nivel. O sea, es bastante potente en ese sentido. Ahora bien, da tarea. Quiere decir que el manejo de los permisos, o sea, un poco lo de un gran poder tiene una gran responsabilidad, pues el manejo de permisos en SharePoint es complicado, ¿vale? Hay que saber lo que uno hace porque al final puedes acabar dando permisos a quien no debas o haciendo público algo que a lo mejor no debería serlo. Y eso me lleva a otro concepto de los grupos de SharePoint. Microsoft por defecto, Microsoft 365, está orientado al entorno empresa. Es decir, a que realmente quien maneje todas estas herramientas sea el conjunto de los trabajadores que componen una entidad jurídica, una empresa, lo que sea, ¿vale? Y entonces no son herramientas que estén pensadas de base para un uso externo. De hecho, ha ido agregando herramientas de uso externo, ¿vale? Algunas sí que lo son, por defecto ahora las veremos, algunas hablaremos de ellas. Pero ha ido agregando otras herramientas en paralelo para uso externo que forman parte de licencias más avanzadas o que, bueno, o te cobra el servicio aparte, lo que sea, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, cuando tú creas un SharePoint, por defecto es a tu entorno. O sea, este espacio colaborativo va dirigido a las personas que son usuarios dentro de tu tenant, a los que has dado de alta allí, ¿no? Y a nadie más. Excepto si haces algunos cambios, ¿vale? Esto tampoco el webinar de hoy nos va a dar para profundizar tanto y de hecho no me quiero enredar mucho en esto, pero sí que comentaros que es posible, por ejemplo, quitar los permisos heredados de un SharePoint, o sea, los permisos que tiene por defecto, para transformarlo en algo público, ¿no? En el ejemplo que os enseñaba antes nuestro, por ejemplo, nosotros aquí hemos encontrado una manera, o sea, utilizamos una manera y todos estos grupos que veis que pone XT, que es una nomenclatura que hemos puesto nosotros, son grupos externos para compartir con terceros, sin más. Es decir, yo te pego ahí un archivo, pues como pasaría en Google Drive o en cualquier otro entorno de nube, ¿vale? O en Dropbox o tal. Vale. Pues esto es un poco así simplificado SharePoint, ¿no? Con estas características que veis aquí, coautoría en tiempo real, integración con Microsoft Teams, que esto ya lo hemos hablado al principio, gestión de proyectos y tareas, acceso remoto y movilidad, o sea, tiene unas capacidades potentes. Vale, ¿qué más nos ofrece el entorno? OneDrive, también hemos hablado de él al principio, ¿vale? Básicamente se podría simplificar en que es lo mismo, un poco más limitado, ¿eh? OneDrive no te permite una integración de tantas herramientas ni tantas cosas, pero es, digamos, el espacio colaborativo asociado a la cuenta de usuario, es decir, mi espacio colaborativo. Por ejemplo, cuando quiero trabajar en distintos equipos informáticos, ¿vale? Con mi propio perfil entrando a la nube, que esto es posible en la nube, ¿no? En todos los entornos virtuales de trabajo de nube, pues yo, gracias a mi OneDrive, puedo hacer sincronización de carpetas y de archivos. Es decir, lo que tenga en mi escritorio o en mi equipo donde he trabajado, abro en otro equipo y puedo tenerlo accesible también allí, ¿vale? O sea, esto es gracias en gran medida a la sincronización que ofrece de mi usuario OneDrive, ¿vale? Que es el que alberga mi usuario, ¿vale? O sea, es el espacio, digamos, de nube asociado a mi usuario. No me voy a tener mucho más en OneDrive, tampoco tiene mucho más misterio, ¿vale? Y como tenemos el tiempo un poco justo, quiero que veáis otras cosas. Teams, ¿vale?
Esto que comentábamos antes. ¿Hay limitaciones para dar los permisos? Pregunta alguien ahí, perdonad, se me pasaba en el chat. Eh, sí, bueno, a ver, te permite incluso crear nuevas modalidades de permisos. Ojo, pero insisto que esto es un tema avanzado, es decir, que hay que tener cuidado en el manejo de estas cosas si no sabe uno por dónde anda. Pero básicamente, digamos que Microsoft establece cuatro permisos principales. Bueno, maneja los permisos estándar de cualquier entorno en Internet, que es el de edición, el de lectura y el de administración, ¿vale? Avanzada, es decir, editar, solo ver, el tema de leer también, o sea, de ver y leer es lo mismo, vamos, es el read, el famoso permiso read, ¿no? Pero luego, dentro del entorno, básicamente lo establece como cuatro niveles. Lo que es el propietario de la herramienta que sea, ¿vale? De la que estemos hablando. El propietario es, digamos, el administrador, el que tiene permiso. Bueno, no es el superusuario del tenant, ¿eh? Ese solo es uno. Pero el propietario de un elemento que se ha creado en el entorno, digamos, es el superusuario de ese elemento, ¿vale? Permite hacerle de todo en ese elemento. Luego permite eh, vale, te referías a la cantidad de personas. Vale, vale, vale. No tiene limitación. O sea, no tiene limitación en ese sentido. O si la tiene, nosotros desde luego no la conocemos. O sea, en principio no la hay. O sea, o sea, piensa que todo está limitado a la capacidad de tu tenant. O sea, es decir, siempre que estés jugando con permisos dentro de tu tenant y de las personas de tu tenant, la limitación es ninguna. Que yo haya vivido ninguna. Nosotros, de hecho, por la ISO y por otros temas, tenemos SharePoint compartidos casi con, o sea, nosotros somos unos 70 y tenemos algunos SharePoint compartidos con toda la organización y de ahí para adelante hemos trabajado con organizaciones más grandes y tampoco han tenido problemas, o sea que en principio no hay limitación. Claro, bueno, esto que pregunta Elena, sí, por supuesto, Elena, esto que pregunta sobre si puede haber problemas en compartir herramientas, datos sensibles de personas, datos personales. Esta pregunta que haces es aplicable a este entorno y a cualquier herramienta, ¿vale? También, por ejemplo, a ChatGPT, a otras cosas, o sea, siempre. Siempre, siempre. Es decir, tenemos una corresponsabilidad y una responsabilidad de primer nivel en el manejo de herramientas de permisos y de accesos a información sensible de usuarios o a información sensible de trabajadores o de personas en general, ¿vale? Es verdad que hay un poco de confusión con lo que es información sensible y no, eso tiene que ver más con el General de Protección de Datos, que podríamos hablarlo otro día. Pero sí, sí, hay una responsabilidad, hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que saber lo que uno se hace en ese sentido. Y la responsabilidad es de uno, no es de la herramienta. Puede excusarse uno en decir, no, es que la herramienta, no, no. O sea, tienes que saber qué compartes, con quién y a qué nivel, ¿vale? Y cómo lo compartes, ¿vale? Entonces, sobre la pregunta anterior de si había limitación, no, no hay limitación, ¿vale? Estoy leyendo un poco estas preguntas, porque hay alguna que me haya dejado. Y en trabajar simultáneamente en un documento, tampoco, tampoco. O sea, ahí pueden trabajar, nosotros hemos trabajado un montón de personas en un mismo documento, con prisa, con tal, con cual, y tampoco. A ver, todo lo que forcemos siempre el sistema, pues hombre, puede dar problemas, pero es más por nuestro propio error humano en esa confusión, ¿no? Que porque realmente el sistema al final no te lo permita, ¿vale? O sea, el sistema a priori te permite muchas cosas, pero vale, entonces, dicho esto, seguimos con Teams. A ver, ¿qué es Teams? Pues Teams es una herramienta de comunicación, principalmente. Está compuesta y desarrollada para eso. ¿Qué nos permite Teams? Pues nos permite, tiene integradas en la consola de Teams directamente, nos permite tener un acceso a chat, nos permite estructurar grupos de Teams, es decir, grupos de comunicación cerrados, incluso abiertos, ¿vale? Es decir, grupos específicos en los que yo meto a estos 10 usuarios y a nadie más. O grupos globales en los que está toda la organización y escribo y toda la organización me lee y le llega un mensaje mío por Teams, ¿vale? Y luego te permite también el acceso desde Teams a recursos. Entonces, abro mi propio Teams y así os enseño un poquito. Vale. Cuando tú abres Teams de entrada, vale, un momento.
Vale, cuando tú abres Teams de entrada, te aparece normalmente en la vista de chats. Estos son todos los chats que tengo yo por aquí. Te permite fijar chats. Aquí tienes avisos de actividad, pues nuevos mensajes que te han llegado. Aquí puedes estructurar equipos y crearlos y ver qué equipos tienes, ¿vale? Y aquí tienes el calendario de acciones, ¿vale? De conexiones de Teams que tú hubieras hecho. Aquí es un registro de llamadas, llamadas recientes. Teams puedes utilizarlo sin cámara como si fuera una especie de teléfono virtual con voz IP, ¿vale? Aquí tienes el acceso a OneDrive, pero esto es aquí. Y entonces este OneDrive es el mío, ¿vale? Son o archivos míos directamente o archivos compartidos conmigo, ¿vale? Tienes acceso a la integración de Copilot, que es el Copilot básico, que es la inteligencia artificial que acompaña el entorno Microsoft, ¿vale? Pero este no es el Copilot, hay un Copilot de una licencia avanzada, este es un Copilot básico que integra Microsoft en todas las licencias, ¿vale? Y bueno, y aquí tienes la posibilidad de integrarle aplicaciones a Teams, ¿vale? Distintas aplicaciones. O sea, a Teams lo puedes customizar asociándole aplicaciones, ¿vale? Igual que SharePoint, ¿de acuerdo? Vale, pues así, básicamente, ¿qué tenemos en Teams? Pues que es eso, es lo que os decía, es una consola de comunicación muy potente. Skype va a desaparecer. Pues hombre, bastante ha sobrevivido ya, ¿eh? Yo no apostaría mucho por él, pero bueno, de momento parece que ahí lo mantienen, no lo sé. Yo diría que en algún momento se lo van a cargar, efectivamente. Eh, ¿Se incluye entre la licencia de Microsoft? No, no, no. Teams, todo el tema de llamadas y Teams está integrado en la licencia habitual de Microsoft. De hecho, Teams es de las pocas cosas que desaparece en mayo, dice Ana por ahí. Sí, sí, sabíamos que lo iban a deslocalizar en algún momento y a deprecar, pero, perdón, a deprecar más que deslocalizar, que no sé lo que me digo. Pero sí, pero claro, sí, sí. O sea, era inminente. O sea, porque ya hoy por hoy, aparte que se ha quedado muy atrás. O sea, han invertido en todo el desarrollo de Teams, no en Skype. Bueno, entonces, a lo que voy, Teams además es una herramienta de acceso gratuito. O sea, quiero decir, es de las pocas herramientas que tiene Microsoft así que puedes acceder a ellas. Luego tiene limitaciones, ¿vale? Cuando te abres un perfil de Teams. Por ejemplo, no podrías compartir archivos de Teams si no tienes una licencia con una nube o con un OneDrive detrás que te permita compartir archivos en Teams o ver los archivos en Teams, lógicamente, ¿vale? Entonces, básicamente este es el recurso, ¿vale? Es una consola de comunicaciones que permite llamar a otros aspectos del sistema o otras aplicaciones o al propio SharePoint donde estoy guardando mis archivos y compartirlo en tiempo real con mis compañeros o con la gente, con las personas que estoy teniendo esa videollamada, ¿vale? Si es una videollamada. También me permite actuar como un teléfono de voz IP, sin cámara, y eso es un poco en resumidas cuentas, ¿vale? Permite el chat de equipos, que eso es muy útil en empresa, parece una tontería. También es un poco el modo de tener controlado dentro de una entidad, ¿vale? El tema de los chats, que no haya 8.000 grupos de WhatsApp por ahí dando vueltas a la Tierra, sino tener un poco controladas las herramientas internas y cuáles son las herramientas que debemos de utilizar dentro de una entidad, ¿no? No, no, puedes compartir todo, no solo puedes compartir el que pregunta por ahí, no sé quién es, pone FSOCA laboral, pero sí, no, puedes compartir cualquier otro documento en Teams, no tienes problema en compartir prácticamente nada. Sí, sí, sí. Vale, pues eso es Teams, así, en resumidas cuentas. Y llegamos a List, que os he señalado antes fugazmente un List. Vale, ¿qué es List? Vale, List es una herramienta muy potente que ha desarrollado en la nube Microsoft que nos permite generar bases de datos relacionales, ¿vale? Si bien es cierto, o sea, por supuesto, supera con creces al Access, o sea, está en otro nivel, o sea, el Access ya el pobrecillo, pues yo creo que también es otro que tiene pinta de acabar desapareciendo, pero Microsoft List tiene algunas limitaciones, por ejemplo, no establece relaciones entre tablas de uno a varios o varios a uno, no sé si sabéis algo de bases de datos, pero bueno, estas relaciones tienen mucho sentido a la hora de intercambiar datos de manera ágil y tal y cual. Va de uno a uno, pero él tiene una potencia enorme. Y luego se puede customizar todo el entorno, no solo los lists, todo el entorno, formularios, otras cosas de Microsoft, en el entorno de nube se pueden customizar utilizando Power Automate, ¿vale? Ahora hablaré de Power Automate, no quiero despistaros. Entonces, ¿qué es list? Pues esto que os decía, ¿no? Vamos a abrir el de antes, por ejemplo. em, Aquí. Ah, perdón.
Por ejemplo, este, ¿vale? Que tenemos de consultas. Vale, esto es un Microsoft List, ¿vale? Que es, entonces, básicamente, no sé si lo veis, pues es una gran tabla. Aquí tenemos nosotros distintas cosas planteadas. Esta tabla la tenemos muy customizada, ¿vale? Es decir, normalmente él no te la plantea así, te la plantea como más parca, más simple cuando la creas. Puedes crearla con importación desde un Excel. Lo que pasa es que el Excel tiene que estar bien preparado, ¿vale? No vale cualquier Excel que yo tenga miles de celdas agrupadas y lo tenga ahí un poco desparramado. O sea, hay que tenerlo un poco bien ordenado antes de crear el list, ¿vale? Eh, y además de, o sea, ¿qué tiene? Genera un formulario de entrada de datos a esta tabla, ¿vale? O sea, cuando tú generas esta base de datos, la base de datos tiene distintas posibilidades, ¿vale? Vamos a fijarnos un poco en este menú y os explico así rápidamente. El primer punto de este menú sería el agregar nuevo elemento. Esta es la llamada al formulario integrado en la tabla, ¿vale? Si le doy, aquí aparece. Lo veis, ¿no? Esto sería para dar de alta un nuevo registro dentro de esta tabla que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí escribiría lo que fuera, tal. Porque veáis algún tipo de campo, por ejemplo, estos campos con este icono aquí significa que es un campo de elegir valor. ¿Lo veis? Baja, media, alta, crítica, todo esto lo hemos configurado nosotros así, claro. O tipo de proyecto, tal, ¿vale? Entonces, te permite, este formulario además se puede customizar, ¿vale? Hay que saber hacerlo. Esto sí que se hace con código, se hace con JSON, ¿vale? Que es el código que se utiliza para estas customizaciones en Microsoft, pero se puede customizar, de hecho esto lo hemos customizado nosotros, tal, no es nuestra mejor customización tampoco, ¿vale? Pero bueno, que es customizable, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, este es el formulario integrado, ¿vale? Esto es la posibilidad de editar en cuadrícula. ¿Qué es editar en cuadrícula? Pues le doy al botón y como veis, de pronto esta base de datos se parece o recuerda un poco, no digo extremadamente, pero recuerda un poco a qué, a un Excel. O sea, te permite editar parecido a un Excel, ¿eh? O sea, pensar que es una herramienta online no es lo mismo, pero por ejemplo te permite estirar campos, ¿sabes? ¿Veis? Aquí el puntito, yo podría estirar esto para abajo y sobreescribir el dato de abajo, etcétera, ¿vale? Y te permite editar directamente aquí, por ejemplo. O sea, sobre la propia celda yo podría escribir ya, ¿vale? Cosa que en la otra vista no. En la otra vista solo se accede por formulario, ¿vale? Entonces, estas son las cosas que permite. Eh, Os estoy hablando de las cosas por defecto. Por supuesto, compartir todo en la nube de Microsoft tiene un botón como este de compartir. O sea, puedo compartir este list con alguien, enviar el enlace y que alguien entre ahí y lo vea, ¿vale? Normalmente esto está afectado por los permisos que tengo yo como usuario o los permisos que tiene este entorno donde está el list, que en este caso es el SharePoint inicial en el que os he metido como prueba, ¿vale? Que es este de participación, ¿vale? Entonces, cuando yo accedo a este SharePoint, compartir este list estaría sometido a los permisos de este espacio, ¿vale? No me los puedo saltar alegremente. O sea, por ejemplo, si lo compartiera con vosotros y vosotras, ahora mismo no podríais acceder. No tendríais permisos en este entorno, no veríais nada. Os diría, no tienes permisos. Ya está. Vale. Luego, exportar. Como veis, podría exportarme la tabla a Excel, a CSV con esquema y a Power BI. No sé si conocéis alguno y alguna Power BI. ¿Conocéis? ¿Sí? ¿Os suena? Vale, para los que no conocéis Power BI, Power BI es como el tataranieto del Excel. Es decir, Microsoft ha desarrollado una herramienta basada en Excel, ¿vale? En la que básicamente es una herramienta, simplificándolo mucho, que te permite hacer informes de tablas y gráficos dinámicos sobre un montón de datos que tengas. Entonces, esta tabla se puede transformar en un informe de Power BI, se puede exportar a Power BI, pero hay otra cosa más chula que ahora os enseñaré en relación a Power BI, ¿vale? Porque claro, facilita mucho la labor. Perdón, me dejaba a Laura en el camino que decía, ¿puedes poner un ejemplo concreto de uso de esta funcionalidad? ¿De qué funcionalidad de esta que estamos viendo ahora? Ah, vale, o sea, sí, te referías a esta. Y Laura García pregunta para visualizar datos, Power BI. Sí, se podría decir así, pero es mucho más avanzado. O sea, es decir, es como que
él te genera ya opciones de agrupamiento de los datos, gráficos, tal, y tú luego vas configurando esa visual dinámica según tú necesites ese informe de Power BI, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Vale, Laura, pues sí, este es el ejemplo, ahora te voy mostrando. Vale, a la otra Laura, me refería a Laura Rubio, qué lío de Laura, Dios mío, perdón. Vale, entonces, luego tenía otra herramienta integrada desde hace poquito, han sacado un Forms, ¿vale? ¿Qué es esto de Forms? ¿Es Microsoft Forms? No, ahora veremos Microsoft Forms porque una ventaja que tiene Power BI con un poquito de programación en Power Automate, que ya os he hablado 2 veces de esta otra aplicación, ahora veremos un poco de ella, yo podría conectar un Microsoft Forms con este, y eso, la ventaja que tiene es que el Microsoft Forms lo puedo lanzar a externos, lo puedo a gente fuera de mi organización, por ejemplo, mis participantes. Puedo hacer una inscripción automática y que me genere esta tabla, ¿vale? Entonces, puedo conectar un Microsoft Forms aquí. Y ese sería el tercer método de entrada de datos en esta tabla, ¿vale? El cuarto, si tenemos en cuenta lo de la edición en cuadrícula, ¿vale? Entonces sería este el formulario integrado, es la edición en cuadrícula y este serían los propios de esta herramienta. Y luego estaría con programación conectar un Microsoft Forms. Mira, entonces aquí abro esta que es el Forms integrado. ¿Qué es esto del Forms integrado? Pues te permite, con una tecnología que han traído, se ve claramente, de Microsoft Forms, te permite generarte un formulario un poquito más vistoso, más visual, menos agresivo que el otro, ¿vale? De hecho, esto recuerda mucho al Microsoft Forms, todas estas herramientas, ¿vale? Hasta te permite cierta customización, ¿vale? No sé si lo estáis viendo. Y entonces te permite crear un formulario, agregar logotipo, tal, un formulario de acceso a esta tabla directo. Pero esto sigue teniendo una limitación y es que todo esto es interno. Es decir, yo puedo compartir este formulario, tal, un enlace a esta tabla con la gente de mi organización que tenga permisos a este tenant, ¿no? Con esta gente, ¿no? O a este SharePoint. Pero si yo quiero que alguien externo me pase una información y que entre directamente a mi zona de trabajo, que es esta, sin darle permisos de acceso a ella, lo puedo hacer con esa programación de Microsoft Forms que os decía. ¿Vale? David, permíteme interrumpirte un minuto porque están haciendo una pregunta sobre cuándo vamos a facilitar la grabación, probablemente porque ya son las 10 y el webinar probablemente esté quedando corto. Si la grabación va a quedar, en pronto les avisaremos dónde estarán alojados los vídeos, ¿vale? Y también quisiera avisarles que voy a pasar ahora una evaluación, un foro de evaluación, para que puedan hacernos comentarios y poder evaluar la sesión para poder mejorar en el siguiente y traer probablemente dudas, comentarios que están surgiendo, ¿vale? Igualmente, cualquier duda, pregunta, comentario, lo pueden hacer al mail de contacto o a alias.jerónimo@fundacionsplay.org. En breve les escribo toda esta información en el chat, ¿vale? Perdóname, David, por la interrupción. Vale, sí, vamos a ligero ahí un poquillo, que ya tenemos ahí el tiempo a ver. Entonces, si quiero lanzar una encuesta a un grupo amplio, lo linko con list y tengo los datos de los formularios de forma automática. Sí, correcto. Así es, Merce. Esa es la manera. De hecho, es una manera muy fácil de tenerlo aquí. Además, tú podrías vincular el resultado del form aquí y aún así generarte distintas columnas nuevas que no tienen nada que ver con el resultado del form a continuación de estas, en las que tú valores cosas. Es decir, de que tú, digamos, sobre el dato que te ha entrado, tú puedas, digamos, poner aclaraciones, cosas, notas, pues tal, o sí, imaginaos que no es simplemente una evaluación o una encuesta, sino que sea una inscripción, pues poner, vale, pues comunicado, falta pago o lo que sea. O sea, tú puedes, digamos, transformar esta tabla en una consola de control. Y os enseño rápidamente esto último. Bueno, aquí en automatizar son, esto que pone reglas de automatización, muy básicos, cuento muy por encima, son interacciones que ya han automatizado desde Microsoft y te las permiten ahí llamar desde ahí con un clic que tienen que ver con esta herramienta que os digo, Power Automate, que es la que te permite programar cosas en el entorno, programar como macros, como acciones dentro del entorno, ¿no? Que se hagan de manera automática. Entonces aquí ya hay algunas preparadas. Y esto es lo que os quería enseñar. Power Apps, Power Automate, vale. Power Apps es una aplicación para generar aplicaciones, ¿vale? De tipo móvil o incluso web, ¿vale? Automáticamente a partir de estos elementos del entorno. Os va a explotar la cabeza esto, olvidarlo, ya será materia de otro webinar. ¿Vale? Y entonces aquí en relación a Power BI, ¿vale? Esto es lo que os quería enseñar. Si yo le doy aquí, tiene una herramienta integrada
que me permite, le damos un poco de tiempo. De hecho, esta herramienta integrada lo que está llamándome es a Power BI Online, ¿vale? Y aquí tenemos, me acaba de generar un informe en tiempo real, ahora mismo, sobre la tabla que teníamos. Y aquí así funciona un poco Power BI. Perdón. Aquí tenemos el panel de control de Power BI y entonces yo podría segmentar los datos como a mí me apeteciese para que me los muestre de distintas maneras, ¿vale? Esto es exportable y se puede generar, se puede hacer una exportación del informe Power BI y utilizar esos gráficos, esa información, ¿vale? Entonces, como veis, eh, efectivamente, pinta muy bien. O sea, tiene muchas posibilidades, ¿vale? ¿Un form se puede insertar en la web? Por supuesto. Sí, sí, sí. Necesito 4 cabezas más. Muy bien. Me gusta que os guste. Vale, entonces, vale, teníamos previsto hablaros un poquito más de algunas herramientas, pero bueno, estas son más básicas y las conocéis como Outlook, ¿vale? Eh, y luego os dejábamos aquí en la presentación, que os la compartiremos, unos recursos gratuitos para que podáis acceder, ¿vale? Entonces, aunque me haya saltado Outlook, yo creo que era más interesante poner el foco en cómo funcionan los tenants, en que tuvierais esa estructuración clara y luego en herramientas como List, que es una herramienta, desde luego, que para este sector puede ayudaros a deshaceros de esos 300 Excel que tenéis intentando organizar toda la información de usuarios, de inscripciones, de tal. Nada, y bueno, como seguiremos dando estos webinares en el marco de este proyecto, pues nada, iremos desarrollando un poco más alguna información y cabe la posibilidad incluso de que desarrollemos alguna formación más, vista un poco del interés con algunas herramientas, ¿vale? En la evaluación aparece Andalucía como territorio, sí tiene que aparecer. Bueno, gracias a vosotros y vosotras y nada, esperemos veros en el siguiente webinar. Os lanzamos ya la evaluación. La tenemos aquí con un QR, pero os pongo si no Hola, también. Sebas, ¿qué tal? Eso sí, Bien, si nos ¿no? pueden lograr la evaluación estaría muy bien, muy, muy bien. Muchas gracias. Patricia, Muchas gracias a todos y todas por participar. vemos lo del Pues taxi, ahí os me paso el guía form hasta de una evaluación otra pantalla vez. que hoy me sale una cosa que ayer no me salía, me sale Si diferente. tenéis, si os ha quedado alguna duda, lo que os ha dicho Aquí Elías, será podéis una escribirnos pantalla. por email e intentamos aclararos un poco, ¿vale? Ahora no sé. Sí, mira, una que pone a ver, un listado que pone abajo profesionales, Team, Blue Sky, Cámara Digital, Cámara Fundación. Bueno, eso. Damos por finalizado el webinar entonces, David. Sí, sí. Aquí me pone que Vale, fantástico. Pues nada, muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, pues lo dicho, preguntas o comentarios. Voy a dejar exactamente en este momento un mail de contacto, sino también, bueno, al hacerles escribir, les recordé, es lo mismo que haré. Si están anotados o anotadas para el próximo webinar, les mandaré siempre un recordatorio para que estén atentos a lo que se viene. Así que dale. muchas Muchas gracias. gracias